Profesora, compañeras, buena noche. Nuestro trabajo se centra en los instrumentos del análisis financiero e indicadores financieros. Para empezar, se dice que existe un análisis interno dentro de la empresa y otro externo que lo realizan analistas de crédito, asesores de inversión y otros interesados. El análisis financiero utiliza diferentes unidades de medida, ratios, porcentajes, índices, entre otros, que todos van orientados hacia los objetivos de la organización. El accionista, por una parte, se interesa en la rentabilidad y el riesgo de sus capitales y el acreedor por la solvencia, liquidez y estructura financiera. Por tanto, se debe realizar un informe que abarque todos los ámbitos de la realidad empresarial. Para el desarrollo del análisis financiero se tienen las siguientes técnicas o instrumentos que contribuyen a las metas organizacionales dando seguimiento permanente y una buena toma de decisiones. Un ejemplo de esto es un estudio cuantitativo y cualitativo de la estructura económica y financiera, así como de sus elementos y la situación de equilibrio y desequilibrio. Para la realización del análisis financiero se requiere herramientas como estados financieros básicos, como balance general, estado de situación financiera, de resultados, de flujo de efectivo, también matemáticas financieras, la contabilidad, las razones y los indicadores financieros, así como un análisis comparativo, análisis de tendencias que se explicarán más adelante. Bueno, esto con el fin de que dar un diagnóstico y una proyección mediante técnicas de interpretación de datos tanto de la empresa como del mercado. Tenemos entonces el método del análisis vertical que se utiliza en los estados financieros de un periodo, por eso es estático, para conocer la situación de la empresa y determinar la descomposición y la estructura de los estados financieros. Y se da mediante porcentajes y de razones simples para determinar la liquidez, solvencia, estabilidad, solidez, entre otras cosas. Estos resultados permiten, por ejemplo, que la cuenta de cajas, inventarios y clientes se determine que debe haber solo lo necesario, a diferencia de la cuenta de inversiones, porque pues si dan una buena rentabilidad, su porcentaje puede ser alto. El método del análisis horizontal es donde se comparan estados financieros de dos o más periodos, por esto es dinámico, para determinar la variación absoluta o relativa de cada partida de los estados financieros en un periodo respecto a otro, es decir, crecimiento o decrecimiento de una cuenta. El análisis tanto vertical como horizontal se complementan entre sí para acercarse más a la realidad financiera. El análisis comparativo. Comparar es realizar con un objetivo claro las conclusiones y determinar los cambios que proporcionan una guía a la administración. Intraempresa es que compara el ratio actual con el pasado para ver su evolución y las causas. Y el interempresa es que compara los ratios de la empresa con la de otras empresas similares del sector. La interpretación de datos financieros es dar un juicio o una opinión de la información contable, una apreciación relativa de conceptos y cifras del contenido de los estados financieros basándose en un análisis y comparación de los mismos. La diferencia es que primero hay que analizar para luego interpretar. El análisis de tendencia es un análisis horizontal que se observa el comportamiento de los diferentes rubros del balance general y del estado de resultados para determinar los cambios. Requiere la elección de un año base como referencia o punto de partida para ver la tendencia. Una ventaja de este es que en contraste al método de los estados comparativos es que el porcentaje o la disminución o aumento de las partidas podrán determinarse tan solo restando el porcentaje de tendencia que se trae. También se puede hallar el año base con la ecuación de la línea recta. La interpretación de los índices de tendencia, análisis del estado de resultados y el análisis de las razones financieras, las cuales pueden ser liquidez, endeudamiento, estructura, capital, apalancamiento, actividad y rentabilidad, las explicará mi compañera. Razones o indicadores financieros son coeficientes o razones que proporcionan unidades contables y financieras de medida y comparación. Nos sirve para cuantificar objetivos, para planificar, para diagnosticar y para controlar la gestión. Los tipos de comparación de las razones. El análisis de la razón no es solo la aplicación de una fórmula a la información financiera para calcular una razón. Lo que es más importante es interpretar el valor de cada razón. Tenemos varios tipos de comparaciones. Tenemos comparación con la empresa, comparación con otras empresas y comparación combinada. La comparación con la empresa nos permite evaluar el rendimiento financiero de la empresa a lo largo de un tiempo. La comparación con otras empresas nos permite analizar las razones que hay entre los competidores y nuestra propia empresa para poder mirar las oportunidades de mejora. La comparación combinada pues combina obviamente las dos comparaciones anteriormente explicadas.
y nos da mayor información para poder buscar una mejor oportunidad de mejora. Tenemos factores esenciales que son el factor personal, el financiero y el cíclico. El personal nos permite apreciar la competencia y la integridad de cada empresario. El factor financiero nos permite apreciar la situación financiera, el examen de liquidez, capital circulante, gestión financiera. Y el factor cíclico nos permite ver la evolución del ciclo económico. Se clasifican en 4 grupos. Razón de liquidez. Esta razón evalúa la capacidad de la empresa para suplir sus necesidades a corto plazo. La razón de endeudamiento, que mide el grado en el cual la empresa ha sido financiada mediante deudas. La razón de actividad establece la efectividad con la que se está usando los recursos de la empresa. Las razones de rentabilidad mide la eficiencia de la administración a través de los rendimientos generados sobre ventas e inversiones. ¿Qué son las razones de liquidez? Liquidez es la facilidad con la que un activo puede transformarse en dinero. Depende de 2 factores, el tiempo requerido para convertirse en el activo en dinero y la certidumbre de no incurrir en pérdidas al hacer esa transformación. La exigibilidad, cuándo y cómo se debe pagar el pasivo. Cuando nosotros evaluamos la solvencia de una empresa, debemos conocer cuándo deben ser canceladas sus obligaciones y la rigidez de las fechas pactadas. Tenemos 4 fórmulas para hallar esta razón de liquidez, que es el capital de trabajo neto. Esto es igual a activo circulante menos pasivo circulante. Con esta fórmula medimos la capacidad de pago de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo. Tenemos la razón corriente, que es igual a activo corriente dividido pasivo corriente. Este mide el número de veces que los activos circulantes cubren sus pasivos a corto plazo. Tenemos la prueba ácida, que es igual a activo corriente menos inventarios dividido pasivo corriente. Al eliminar los inventarios en esta fórmula realmente nos muestra la realidad de la capacidad que tiene la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo. Y tenemos una prueba que es súper ácida, que es aún más estricta que la anterior, ya que nos muestra la capacidad que la empresa tiene para suplir sus obligaciones a corto plazo con los recursos en efectivo que tiene. Las razones de endeudamiento. Razón de endeudamiento es la relación financiera que indica el porcentaje de los activos de una empresa que se proporciona respecto a la deuda. Nos permite conocer la estabilidad y consolidación de una empresa. Tenemos varias fórmulas para hallar esto. Estructura de capital, que es total pasivo dividido patrimonio. Nos permite ver por cada peso que tiene el dueño de los accionistas cuántos pesos son aportados a los acreedores. Tenemos nivel de endeudamiento, que es igual al pasivo total dividido activo total. Aquí nos permite ver la proporción de los activos que están siendo financiados por la deuda. Tenemos otro que es veces que se gana los intereses pagados, es igual a utilidad antes de intereses e impuestos dividido intereses pagados y gastos financieros. En este podemos ver la relación que existe entre las utilidades generadas por la compañía y los gastos o costos financieros en los que se incurre por consecuencia de los pasivos. Tenemos la cobertura para gastos fijos, que es utilidad bruta dividido los gastos fijos, nos mide la capacidad que la empresa tiene para cubrir sus propios gastos. El apalancamiento, que es pasivo dividido patrimonio, mide hasta qué punto está comprometido el patrimonio de los propietarios con respecto a sus acreedores. Y la capitalización a largo plazo, que es pasivo a largo plazo dividido capitalización total, mide la importancia relativa de las deudas a largo plazo dentro de la estructura del capital de una empresa. Buenas noches, a continuación daremos la información sobre razones de actividad. Estas miden el grado de eficiencia con el cual una empresa emplea las diferentes categorías de activos que poseen en sus operaciones, teniendo en cuenta su velocidad de recuperación, expresando el resultado mediante índices. Los más relevantes son rotación del activo total, de inventarios, cuentas por cobrar, rotación de proveedores y ciclo financiero. Encontramos la definición de cada una de ellas con su respectiva formulación. En la rotación de inventarios, esta cuantifica el tiempo que se demora la inversión hecha en inventarios y en convertirse en dinero y permite saber el número de veces que esta inversión va al mercado en un año y cuánto se demora correspondientemente. Está el periodo de cobranzas, que estas calcula los días en que se requieren para recaudar las cuentas y los documentos por cobrar a clientes. La rotación de proveedores, un ciclo de caja, que es la cantidad de tiempo que transcurre a partir del momento en que la empresa hace un gasto para la compra de materias primas. El uso de las razones de actividad, estas miden con la que las cuentas por cobrar o los inventarios se convierten en efectivo, sin un complemento de las razones de liquidez, ya que permiten precisar aproximadamente el periodo de tiempo que la respectiva cuenta por cobrar inventario necesita para convertirse en dinero, midiendo la capacidad que tiene la gerencia para generar fondos internos al administrar de manera adecuada los recursos invertidos en estos activos.
Hay unas razones de rentabilidad donde encontramos lo que es la margen de utilidad bruta, una rentabilidad de los activos, que es la que mide la capacidad de la empresa para obtener beneficios mediante el uso de sus activos, permitiendo conocer las ganancias que se obtienen en relación en la inversión con activos. Hay una rentabilidad de las operaciones, una rentabilidad operativa de los activos, una rentabilidad del capital total, que es la razón en la que informan los accionistas de la firma acerca de la rentabilidad de su inversión, una ganancia por acción. Ahí vamos a encontrar el método Dupont, que este método combina la margen neta con rotación de activos y se obtiene el rendimiento de los mismos. Hay una rentabilidad económica y al haber una rentabilidad económica hay un riesgo económico. Esos indicadores establecen si el dinero de la inversión está produciendo una rentabilidad significativa. Esto quiere decir las anteriores indicadores. En conclusión, ¿qué podemos decir? ¿En qué momento es propicio hacer una inversión financiera para evitar una pérdida empresarial? ¿Cómo influye el análisis financiero en el crecimiento organizacional? Esos interrogantes son los realizados a menudo por empresarios para determinar la realidad empresarial y es cuando entra en juego inminente el trabajo del profesional contable, al tener la habilidad de entender, analizar e interpretar los informes financieros de una organización con el fin de poner sobre la mesa fortalezas y debilidades, teniendo la certeza de que esta información cuantitativa y cualitativa de la que se parte es veraz y confiable. Ahora bien, tanto el análisis como la interpretación de los datos contables es realmente valioso para los inversionistas. Análisis de acreedores directos y personal directo e indirecto de la empresa, teniendo en cuenta que la realidad en cuanto a endeudamiento, rentabilidad y liquidez, entre otras razones financieras que ayudan al futuro y las decisiones que prosperan que se deben tomar. Muchas gracias por todo.